Educación Ejecutiva y el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentan Coffee and Upgrade 2013, Encuentros de Conversación en Management y Negocios. Hoy, Reforma Tributaria, las apuestas presidenciables. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Bueno, efectivamente les doy la más cordial bienvenida a esta sexta jornada ya de este ciclo de Coffee and Upgrade del año 2013, organizado por el Área de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile. Y como escuchábamos en el encuentro de hoy, vamos a abordar el tema de la reforma tributaria a través de los integrantes del equipo programático de las candidatas presidenciales Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Pero para comenzar y antes de entrar en materia voy a dejar con ustedes al director del Área de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Información de la Universidad de Chile, Claudio Miller, quien nos va a dar la bienvenida. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, como decía Verónica, a este sexto encuentro en este ciclo Coffee and Upgrade que venimos realizando hace ya varios años y que hemos titulado Reforma Tributaria, las apuestas presidenciables, cuyo objetivo es reunir al mundo empresarial académico en torno a las propuestas de las candidatas a la presidencia y conocer las distintas posturas del tema tributario. Hoy, justamente, este encuentro se realiza cuando hemos conocido la noticia de que Chile cayó por tercer año en el ranking de competitividad mundial, ocupando el lugar número 34 a nivel mundial, su peor posición desde que hay datos comparables, pero sin embargo se mantiene el liderazgo a nivel latinoamericano. Si bien hemos mejorado mucho en varios indicadores, como por ejemplo el ítem de regulación de la bolsa, donde subimos 53 puestos, o el indicador extensión y efectos de los impuestos, donde logramos un salto de 23 lugares, todavía hay mucho por hacer, especialmente en los costos de despidos, en lo cual estamos en el lugar número 120 a nivel mundial, y en la calidad de la educación primaria, calidad de la educación en matemática y ciencias, que estamos 107 a nivel mundial. Y trabajamos todos, universidad, empresa, para que estos indicadores mejoren en largo plazo, junto a instituciones de gobierno. Doy las gracias a los invitados, señor José Ramos Valente y señor Alejandro Mico, al profesor y director del Centro de Estudios Tributarios, profesor José Yáñez, y al profesor Luis González por acompañarnos en esta jornada. Y los quiero dejar invitados también para nuestro último Coffee and Upgrade, que es el 17 de octubre, donde veremos las proyecciones económicas 2014, los cuales están todos muy cordialmente invitados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Claudio Miller y antes de comenzar con la presentación vamos a escuchar las palabras del profesor José Yáñez Enríquez, director académico del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y profesor titular del Departamento de Control de la Gestión y Sistemas de la Información de esta Casa de Estudios también. Profesor. Bien, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta actividad académica titulada Reforma Tributaria, las apuestas presidenciales. A nombre del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, agradezco la presencia de todos ustedes. En primer lugar, deseo agradecer la presencia de los expositores, quienes a pesar de sus apretadas agendas de trabajo, se han dado el tiempo para compartir con nosotros. Deseo destacar de los expositores que ambos estudiaron en nuestra casa de estudios, la Universidad de Chile, que ambos trabajan o han trabajado en esta Facultad de Economía y Negocios, ¿ya? Ellos son un ejemplo de la contribución que la Universidad de Chile hace a la construcción y al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, profesor Alejandro Mico, quien actuará en representación de la candidatura de la señora Michelle Bachelet. Muchas gracias, ex colega
José Ramón Valente, quien actuará en representación de la candidatura de la señora Evelyn Matei. También agradezco la labor de moderador que cumplirá nuestro profesor del Magíster en Tributación, señor Luis González, quien está destinando parte de su tiempo de descanso, después de su jornada laboral, a colaborar en esta actividad del CET. Agradezco la presencia de todos los asistentes para quienes está destinada esta actividad. En esta aula magna tenemos alumnos y exalumnos de nuestros programas de educación, tanto de pre y de posgrado, postítulos y diplomas. Además, tenemos muchos invitados que están interesados en conocer las distintas posiciones sobre las reformas tributarias de las candidaturas ya indicadas. Nuestros asistentes están interesados en conocer las propuestas de reforma, sus características, objetivos, destinos de los recursos, etc. Para comenzar, vamos a escuchar primero las presentaciones de ambos expositores y luego pasaremos a la sección de consulta de los asistentes y respuesta de los expositores. Esta será la ocasión para aclarar dudas que se tengan o que surjan sobre la propuesta. No puedo dejar de dar las gracias también a Educación Ejecutiva, con cual estamos haciendo, ¿no es cierto?, esta reunión el día de hoy. Y dando inicio a la que será una fructífera jornada, le saluda y agradece una vez más el Centro de Estudios Tributarios. Gracias, profesor José Yáñez. Bueno, y les voy a presentar entonces a nuestro primer exponente, él es José Ramón Valente, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, socio y director ejecutivo de Consult, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, representante en Chile de Fidelity Investment de Estados Unidos, una de las compañías de fondos mutuos más grande a nivel mundial. Columnista del diario La Tercera y panelista estable de Radio Duna, se desempeña como director de Soprole, Transelect Chile S.A., Indura S.A., Cementos Bio Bio, Telefónica Chile y la Fundación Alter Ego, director del CEP, Sistema de Empresas Públicas del Holding Empresas del Estado. Con ustedes, José Ramón Valente. Bueno, muchísimas gracias. Al escuchar el currículum me siento lleno de conflictos de intereses, así que es como que bastante obvio el tema. A ver si esto lo proyectamos acá. Ahí sí. Bueno, los voy a desilusionar un poquito con la presentación y probablemente a Alejandro también, porque a lo mejor querían escuchar la primicia de cuál es la reforma tributaria de Evelyn Matei, que no la ha dado a conocer y yo tampoco se la voy a poder dar a conocer hoy día, digamos. Porque por el momento no existe. Y no existe porque de verdad la candidata lo ha dicho varias veces, Felipe Morandé, que es el jefe programático, lo ha dicho también varias veces. La idea de esta candidatura es primero elaborar un programa de gobierno, ver cuál es el costo de ese programa de gobierno y de ahí, ¿no es cierto?, ver cuáles son las alternativas de financiamiento dependiendo del costo que ese programa tenga. Ahora, eso no significa que no podamos hablar de impuestos, que no significa que no podamos debatir respecto de cuáles serían algunas posibilidades y tampoco significa que no les pueda contar más o menos cuáles son los supuestos de trabajo con los cuales nosotros estamos elaborando ese programa de gobierno y qué es lo que realmente creemos, digamos, que podrían ser alternativas de financiamiento y probablemente también montos de financiamiento. Y de eso se trata, es una breve presentación la que les voy a hacer, pero la cual va a tener marcados énfasis y ustedes van a poder notar rápidamente a lo mejor los puntos de diferencia con esta presentación y la de Alejandro que nos va a permitir debatir después. Entonces, déjenme partir por el tema del crecimiento, que sin duda, ¿no es cierto?, es súper importante cuando uno piensa en el futuro y piensa en financiamiento, cuando uno piensa en el financiamiento del sector público, sin duda el que haya o no haya crecimiento y cuánto sea ese crecimiento es tremendamente relevante desde el punto de vista de la cantidad de recursos con que uno va a contar. Y por lo tanto, tener alguna idea de cuáles son los supuestos de trabajo desde el punto de vista de crecimiento hacia futuro nos da también una idea respecto de cuáles son los recursos con que uno podría contar eventualmente para financiar un programa de gobierno.
Y este gráfico que ustedes están viendo nos da una perspectiva respecto de cuál ha sido el crecimiento arbitrariamente cortado por periodos presidenciales. Digo arbitrariamente en el sentido de que sabemos que la economía es un continuo y los periodos presidenciales, ¿no es cierto?, son simplemente hechos políticos que probablemente no necesariamente tienen que ver con los hechos económicos que están detrás, pero nos sirven para tener una idea. En este caso, obviamente, la idea es bastante favorable a mis intereses, que es mostrar que en general el periodo de crecimiento reciente del presidente Sebastián Piñera ha sido superior al periodo de crecimiento que tuvo la actual candidata Michelle Bachelet en su periodo previo presidencial. Y nosotros creemos que de verdad hay, obviamente, situaciones internacionales. Chile es un país abierto al mundo y, por lo tanto, lo que le pasa al mundo le pasa a Chile. Eso es indudable. Pero creemos también que hay cosas que nosotros podemos hacer, en las cuales podemos hacer la diferencia. Y uno puede hacer la diferencia cuando pone foco en ciertas cosas, como lo hacemos nosotros individualmente en nuestras vidas. Y obviamente deja de hacer la diferencia cuando no pone foco en esas cosas. Y si yo le pongo foco a algo, a lograr objetivos, y tengo esos objetivos desde un punto de vista de prioridades, probablemente voy a poder lograr esos objetivos. Y creemos que eso de alguna manera es lo que ocurre con el gobierno actual, en el cual tiene foco en crecimiento. Yo creo que en general, ¿no es cierto?, se puede decir de los gobiernos más de centro derecha, que ven al crecimiento como una cosa virtuosa. No es que los gobiernos de centro izquierda no lo vean como virtuoso, obviamente también lo ven virtuoso, pero nosotros creemos que el énfasis, el foco, la prioridad es súper relevante al final para conseguir los objetivos que uno cree. Entonces lo que observamos acá es que en el periodo completo de Michelle Bachelet, incluida la recesión grande que hubo fines del 2008 y todo el 2009, el crecimiento fue un magro 2,9%, y si nosotros le sacamos el periodo 2009, que fue el periodo recesivo, nos quedamos con un crecimiento de 4,3%, comparado con un 5,6%, que es el crecimiento que ha tenido y que va a terminar teniendo probablemente este gobierno. Ahora, obviamente, como dije antes, hay factores no controlados, factores que uno no controla en los temas de crecimiento, que desde ya vienen desde afuera, y en ese sentido poner una base de comparación o una referencia para que uno pueda controlar un poquito por esos factores, aunque no sea tan científico, pero sí los benchmarks nos sirven para ese control. Y lo que yo he elegido acá es el crecimiento mundial. Y lo he elegido es profeso, porque justamente cuando hablamos de cuánto podemos crecer, siempre decimos somos una economía abierta, somos una economía ligada al mundo, y por lo tanto de alguna manera lo que le ocurre al mundo nos ocurre a nosotros. Y en ese sentido, efectivamente, cuando vemos lo que pasó en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y cuando vemos lo que ocurrió durante el gobierno de Michelle Bachelet, Chile creció muy cercano a lo que creció el mundo. Y ese mundo que creció un poquito más que cerca del 4% durante los 6 años de gobierno del presidente Lagos, y creció al 4,5% durante el gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y 2008, y si consideramos el periodo completo de gobierno, al 3,2 contra 2,9. O sea, vemos que efectivamente durante ese largo periodo de 10 años, que es la década pasada, no logramos ganarle en promedio a lo que crecía el mundo, logramos navegar cómo navegaba el mundo. Y lo que hemos logrado en estos últimos años es crecer por encima del crecimiento mundial. El objetivo que debiéramos tener hacia adelante es seguir ganándole al mundo. Si nosotros podemos seguir ganándole al mundo, entendiendo, ¿no es cierto?, que vamos a tener vaivenes parecidos al mundo, pero si le podemos seguir ganando al mundo, es probable que vayamos cerrando las brechas, y es posible, ¿no es cierto?, que logremos mayores niveles de recaudación también para el fisco, que finalmente por lo que estamos hoy día de lo que estamos hoy día conversando. En ese sentido, la meta, ¿no es cierto?, que se pone la candidatura de Evelyn Matei es crecer entre un 5 y un 6%, lo cual es una meta ambiciosa, sobre todo considerando la situación coyuntural hoy día particular. De hecho, conocimos hoy día el IPOM, que nos muestra que el crecimiento de la economía para este año puede estar, de acuerdo al Banco Central, entre 4 y 4,5%, y que las proyecciones para el próximo año son, ¿no es cierto?, en promedio cercanas al 4,5%, o sea, entre 4 y 5%, centradas en 4,5%. O sea, ponerse una meta de crecimiento promedio entre 5 y 6% es ambicioso, y en ese sentido, ¿no es cierto?, obviamente valen las explicaciones de dónde podría venir ese crecimiento. El mundo, en tanto, para este mismo periodo, de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, estaría creciendo en torno
al 4%, y por lo tanto lo que estamos planteando es que uno podría decir que Chile le debiera, y a lo que está enfocada, ¿no es cierto?, la candidatura de Evelyn Matei, es a seguirle ganando al crecimiento mundial en un rango entre 1 y 2 puntos porcentuales por año. Y eso creemos que es una meta, de nuevo, ambiciosa pero lograble, y debemos, en la medida que nosotros pongamos foco en eso, es muy posible que podamos tener buenos resultados. Esto es un poquitito técnico desde el punto de vista más económico, pero cuando los economistas hablamos de crecimiento, lo podemos separar de muchas formas. Lo podemos separar, ¿no es cierto?, como consumo e inversión, o lo podemos separar por los sectores productivos, y a los economistas nos gusta también separarlo por los factores que finalmente inciden en que se genere el producto, y esos factores los dividimos en dos más un residuo, trabajo e inversión, más el residuo que sería la productividad de factores, y eso es lo que les muestro en estas barras de acá. Y lo que estas barras nos están diciendo es que en el periodo entre el 2006 y el 2009, el periodo anterior de Michelle Bachelet, lo que tuvimos, ¿no es cierto?, es un crecimiento efectivamente bastante reducido, casi cero de la productividad, y un aporte del trabajo también bastante reducido, 0,4%. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, fue bastante magro, digamos, el aporte que se hizo por el lado de trabajo y por el lado de productividad. En el periodo 2010-2013 ha ido de menos a más la productividad, y en promedio va a terminar creciendo un 0,5%, pero el año pasado, de acuerdo a una publicación recientemente entregada, dada a conocer por la Universidad Adolfo Ibáñez, encargada por Corfo, nos muestra que el año pasado la productividad total de factores, este residuo, habría crecido un 2,5%. Vale decir, cuando crecemos porque contratamos gente, crecemos porque hacemos más inversiones, lo cual, ¿no es cierto?, nuevas máquinas nos permiten producir más cosas, y crecemos porque hacemos las cosas, combinamos esa gente con esas máquinas de una forma más inteligente, de tal manera de, ¿no es cierto?, agregar no solamente gente y máquinas, sino que conocimiento, logística, formas más interesantes y más eficientes de hacer las cosas, y eso nos permite, por lo tanto, agregar más productos, más servicios, y no necesariamente agregando más factores productivos directos, como serían, ¿no es cierto?, capital y trabajo. Si uno piensa que la productividad, este factor, digamos, que es el factor de residuo, pero que es el factor de inteligencia o de mejor hacer las cosas, la verdad que en el periodo entre el 1990 y el 2005 tuvo un aporte de 2,5% al año en nuestra tasa de crecimiento. Pensar en que podemos volver a recuperar ese factor, que es productividad, para aportar al crecimiento en los años que vienen, es algo deseable y es algo en lo cual uno tiene que trabajar fuertemente, pero es algo lograble, y eso es importante. Entonces, lograr, ¿no es cierto?, niveles de productividad que en el escenario de 5% serían crecimientos del 1,1 al año, y en el escenario de 6% serían del 1,6 al año, es algo difícil, pero es lograble, creemos nosotros, justamente poniéndole foco a cosas como, digamos, se mencionaba en la introducción que Chile, digamos, ha bajado en sus índices de competitividad, bueno, tratando de mejorar esos indicadores de competitividad, tratando, ¿no es cierto?, de que las cosas salgan más rápido, tratando de que haya menos burocracia, tratando de que sea más fácil emprender, todas aquellas reformas microeconómicas que en este gobierno se han conocido, ¿no es cierto?, como las reformas competitivas, bueno, hay que profundizarlas, hay que hacer una agenda competitiva número 2, hay que hacer una agenda pro inversión, hay que hacer una agenda pro emprendimiento. O sea, hay un cúmulo de reformas microeconómicas que nos permitirían realmente lograr esas mejoras en productividad. Los otros dos factores son interesantes. Durante este gobierno se ha logrado generar empleos del orden de 900.000 empleos. En el periodo, digamos, va a estar cerca del 1.000.000 de empleos que había prometido, que parecía una promesa bastante incumplible del presidente Piñera en su minuto, digamos, cuando era candidato. Y lo que se plantea hacia adelante es que si nosotros queremos crecer al 5%, al menos habría que crear 600.000 empleos. Si pretendemos crecer al 6%, habría que crear del orden de 750.000 nuevos empleos. ¿De dónde podrían provenir esos empleos? Principalmente de mujeres. Tenemos una tasa de participación en la fuerza laboral femenina relativamente baja, pero está subiendo, y eso es una buena noticia. Y en la medida que siga subiendo al ritmo que ha estado subiendo en el último tiempo, es perfectamente posible que en un periodo de 4 años podamos incorporar alrededor de 500.000 nuevas mujeres, digamos, a la fuerza de trabajo, y con eso lograr estas metas ambiciosas de crecimiento en el empleo.
Y por el otro, y finalmente por el lado de la inversión, una meta ambiciosa también, pero en la cual, ¿no es cierto?, de la cual hemos soñado y he querido lograr por muchos años, es que los niveles de inversión lleguen entre el 28 y el 30% del producto, y si logramos efectivamente subir nuestras tasas de inversión, que hoy día rondan el 24-25% del producto a 28% del producto, es entonces perfectamente posible que logremos esta meta de entre 5 y 6% de crecimiento. Entonces, ¿qué implica esto desde el punto de vista de recursos para el Estado? Digamos, el crecer al 4, que crecería el mundo, versus crecer al 5, ¿no es cierto?, o al 6. En este caso, el ejercicio está hecho, ¿no es cierto?, suponiendo un crecimiento de 5%, va a ser relativamente conservador, y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo que estoy mostrando en este gráfico es la diferencia en recaudación tributaria de crecer en promedio al 5 en el periodo 2014-2017 versus crecer al 4 en ese mismo periodo. Y las barritas lo que indican son la contribución a los ingresos fiscales que daría los puntos adicionales de crecimiento año a año, pero en forma acumulada. El primer año, ¿no es cierto?, la diferencia son $300 millones, eso es lo que significa ese 0,3 de ahí, porque se está suponiendo que la diferencia de crecimiento con el mundo o con la candidatura con la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, si es que ella creciera igual que el mundo, que fue lo que ocurrió en su periodo anterior, sería de $300 millones. Pero en el próximo año hay un punto de diferencia, más el 0,3, ¿no es cierto?, que del año anterior se acumula y te da $900 millones en el segundo año, y así sucesivamente. Extendí esto hasta el año 2025 para que vieran la importancia de largo plazo que tiene un punto de crecimiento año con año. Esto se acumula y se acumula en forma muy potente, y eso es lo que ha llevado, de hecho, cuando analizamos no hacia adelante, sino que lo analizamos hacia atrás, el año 90 Chile tenía $15.000 millones de ingresos fiscales y hoy día tiene, de gasto fiscal, y hoy día tiene principalmente financiado, ¿no es cierto?, con ingresos tributarios del cobre, y hoy día tiene 60.000. Eso ha sido posible básicamente gracias al crecimiento económico y al alza del precio del cobre, ¿no es cierto?, que ha aportado a las arcas fiscales. Bueno, lo que ocurriría con este crecimiento diferencial hacia adelante es que hacia el 2025, que no está tan lejos, son simplemente 12 años más, podríamos tener una diferencial anual acumulada por año de $18.000 millones, ¿no es cierto?, de mayores ingresos, solamente por el hecho de crecer un punto más al año. En ese sentido, ¿no es cierto?, es que el tema de ponerle foco al crecimiento, el tema de ser ambicioso desde el punto de vista de crecimiento, es una forma también de recaudación para el fisco tremendamente importante. Bueno, ¿qué otro punto es importante? Obviamente las pretensiones de gasto que uno tenga, digamos. Si lo que uno pretende, ¿no es cierto?, es hacer crecimientos en el gasto similares a lo que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, en lo cual en promedio el gasto público creció al 10% al año, con un PIB, un crecimiento de la economía que fue del 2,9, como veíamos antes, la verdad que no hay crecimiento ni reforma tributaria que alcance para eso. Incluso, si ustedes se fijan, sacando el periodo de nuevo de recesión del 2009, el crecimiento del gasto promedio fue más que duplicó o casi duplicó el crecimiento del producto. De nuevo, si la fuente de ingreso es producto, incluso más reforma tributaria, no hay forma de que los recursos alcancen. Entonces uno tiene que tener también niveles moderados de ambición respecto del crecimiento del gasto público hacia adelante y ser, ¿no es cierto?, consciente de que no se puede ofrecer todo y ahora, porque la verdad es que eso lo único que va a hacer es llevarnos, ¿no es cierto?, a un deterioro muy sustantivo de las cuentas fiscales y de los equilibrios fiscales que Chile ha logrado mantener más o menos en rangos razonables en los últimos 25 a 30 años. Durante este gobierno se ha hecho un pequeño esfuerzo de que el gasto público crezca por debajo del crecimiento del producto, y eso ha permitido efectivamente disminuir los déficits con que este gobierno se encontró a la hora de asumir el gobierno, y sin embargo, aún así, nosotros vamos a terminar esta administración con un déficit estructural, o sea, como de largo plazo, cercano al 1,2 puntos porcentuales. O sea, pensar, ¿cierto?, en que probablemente va a poder crecer el gasto público más que un 5% al año en los próximos 4 años es probablemente ser demasiado optimista al respecto, y en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante tener clara, digamos, cuáles son nuestras ambiciones. Ahora,
¿cuáles son fuentes de financiamiento que uno pudiese tener? Hablamos del crecimiento, pero también tenemos que hablar, cuando hablamos de fuentes de financiamiento para el Estado, tenemos que hablar de evasión, sin duda, ¿no es cierto? Un gobierno de Evelyn Matei va a ser tremendamente duro, como siempre se debe ser, con quienes no pagan los impuestos. Las leyes están para cumplirse, los impuestos son ley positiva y los impuestos tienen que pagarse, digamos, y para eso está, y ser efectivamente celoso en la recaudación de los impuestos que tienen que recaudarse de acuerdo a las leyes que tenemos es una labor que ningún gobierno puede evadir. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, los niveles de evasión de IVA y los niveles de evasión de impuesto a la renta han subido posteriores al año 2009, han bajado en algo, pero no han llegado, digamos, a bajar a los niveles previos al 2009, y en ese sentido hay bastante que hacer por ahí. Por lo tanto, una fuente adicional al crecimiento de ingresos puede ser la evasión, el control de la evasión, sin duda. Tenemos que decidir si vamos a llevar y en qué plazo vamos a llevar el déficit estructural que hoy día tenemos del 1,2% del producto, si lo vamos a llevar a cero, si no lo vamos a llevar a cero, y en qué plazo lo vamos a llevar a cero. La candidatura que representa Alejandro ha dicho que quiere llevarlo a cero y rápido. La candidatura de Evelyn Matei, nosotros está evaluando el tema, porque la verdad que esto, lo que significa el llevarlo a cero, significa que un esfuerzo fiscal adicional, y hay que ver en qué plazo hay que hacer ese esfuerzo. Un punto del producto, acuérdense que son 2.700 millones de dólares, y por lo tanto, si yo planteara, por ejemplo, hacia el 2014, llevar a cero ese déficit estructural, estaría planteando que voy a utilizar 3.000 millones de dólares de la recaudación que obtenga para simplemente, ¿no es cierto?, disminuir ese déficit y no seguirme endeudando en esa diferencia. Y eso, digamos, es una meta también ambiciosa. El cuarto punto de donde nosotros podríamos pensar en sacar recursos para financiar un programa de gobierno no tiene que ver con crecimiento del gasto, pero sí tiene que ver con gastar eficientemente el gasto. Y nosotros creemos que es perfectamente posible buscar nichos dentro de los 60.000 millones de dólares de gasto que tiene hoy día, ¿no es cierto?, la administración pública, por un medio punto de ese 60.000 millones, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 300 millones de dólares que pudiesen ser gastados en forma mucho más eficiente, y por lo tanto recortar gastos, digamos, que son superfluos. Y en la misma línea, y que casi como que se confunden ambos conceptos, reasignación de gasto en programas que hoy día no están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñados, es también una meta que uno debiera tener. Análisis que provienen del gobierno nos hablan de que al analizar los programas hoy día, al menos un 7% de ese total de gasto de los 60.000 millones de dólares está gastado en programas que no cumplen sus objetivos definitivamente. Mucho más está gastado, ¿no es cierto?, en programas que los cumplen más o menos, pero programas que definitivamente, ¿no es cierto?, no están cumpliendo su objetivo, y uno podría decir se está derrochando la plata porque se pensó para algo y ese algo no se está cumpliendo. Al menos hay un 7% de ese gasto. Entonces, pensar que un 1%, un 2% de ese gasto puede ser reasignado a nuevos programas y programas que realmente cumplan su objetivo es también una forma de aumentar los recursos para financiar un programa de gobierno. Y finalmente están los impuestos, en los cuales Evelyn Matei ha dicho claramente que ella no se cierra la posibilidad de eventualmente subir los impuestos, si es que fuese necesario para financiar su programa de gobierno, pero también con la misma claridad, ella y la gente que la estamos acompañando decimos que los impuestos, digamos, hay que pensar muy bien en términos de cómo hace uno las reformas, y no queremos que cualquier reforma de impuestos que nosotros propongamos derribe algunas de las cosas que son muy sanas y son círculos virtuosos en nuestra economía. No queremos que los aumentos de impuestos que se propongan reduzcan el crecimiento, no queremos que reduzcan el ahorro ni la inversión. Y no queremos, sin duda, y esto es importante, digamos, y probablemente después lo podemos debatir con Alejandro, no queremos, ¿no es cierto?, que las alzas de impuestos que propongamos le peguen un mazazo a la pyme, como nosotros de verdad creemos que es la propuesta que hoy día ha puesto arriba de la mesa Michelle Bachelet. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, somos tremendamente cuidadosos a la hora de hablar de esos impuestos. Y adicionalmente hay un punto específico respecto a esto. Estamos convencidos que la estructura tributaria que permite la reinversión de las utilidades de las empresas sin que paguen los impuestos de los dueños de esas empresas, sino que paguen un 20%, pagan un 20%, se reinvierten y cuando son retiradas por los dueños pagan la tasa adicional, si es que la hubiera, si es que el dueño efectivamente, ¿no es cierto?, tuviese una tasa de impuesto mayor a ese 20% pagado. Creemos que ese es un sistema que ha permitido aumentar las tasas de ahorro en Chile. Creemos que tasas de ahorro altas en el país son fundamentales para financiar la inversión
y creemos que la inversión, como ustedes lo vieron antes, es fundamental para financiar el crecimiento y el empleo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el pretender o anunciar la eliminación de ese esquema de tributación, como lo ha hecho la candidata Michelle Bachelet, creemos que es tremendamente nocivo para nuestras ambiciones de crecimiento futuro y también de creación de empleo, y en ese sentido nosotros creemos que es una mala propuesta. Ahora, se ha dicho y se ha justificado, ¿no es cierto?, la necesidad de una reforma tributaria por la vía de decir, mira, aquí hay que gastar mucho en educación, lo cual nosotros coincidimos de que educación, ¿no es cierto?, tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno, pero se olvida que hemos crecido muy fuerte en el presupuesto de educación en los últimos años, como muestran esas barras, ¿no es cierto?, verdes que ustedes ven ahí. El presupuesto de educación se ha multiplicado varias veces. Y hemos crecido particularmente en este último año, donde el presupuesto en educación creció 11% en relación al presupuesto del año anterior y creció cerca de 20%, un poco más de 20% respecto a lo que se ejecutó el año pasado en educación. O sea, hemos tenido un salto en el presupuesto que hay para educación enorme. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a niveles de gasto en educación que hoy día nos pueden hacer pensar que incrementos adicionales en el gasto en educación que son necesarios para, ¿no es cierto?, financiar las reformas de educación que se está haciendo, son, ¿no es cierto?, más moderados de lo que hemos visto hasta ahora. Yo aquí no quiero hacer anuncios propios respecto a este tema, simplemente les quiero contar que tomé el documento que ustedes pueden buscar de internet de Fundación 2020, ¿no es cierto?, que no digamos que es una fundación ligada a centro-derecha, sino que más bien todo lo contrario, pero que han sido claramente puntales de estas demandas por mejorar la educación en Chile, que tienen una serie de propuestas en las cuales algunas estoy de acuerdo, otras no, pero ellos tienen sus cálculos respecto de sus ambiciosas propuestas para llegar al 2020 a tener una educación de calidad en Chile, que incluyen, entre otras, ¿no es cierto?, mejorar sueldos de profesores, mejorar las coberturas de educación básica y la educación primaria, mejorar las coberturas de educación superior. Hablan en ese documento de llegar, ¿no es cierto?, a niveles de gratuidad del 75% de los alumnos de educación superior. O sea, es tremendamente ambicioso como programa lo que presenta Fundación 2020. Y aún así, cuando uno va a la parte de financiamiento, ellos dicen, dados los aumentos importantes que ya ha tenido el presupuesto de educación, lo que se necesita adelante es suplementarlo en $800 millones al año. Y 800 millones de dólares al año significa en el próximo año, para el presupuesto 2014, que crezca en un 7% el presupuesto de educación, y hacia los años siguientes crecimientos del orden del 5%. Y por lo tanto nosotros creemos que la estructura, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos desde el punto de vista de financiamiento nos puede permitir perfectamente hacer esos esfuerzos de financiamiento hacia adelante sin hacer mega reformas tributarias como lo ha planteado, ¿no es cierto?, repetidas veces la candidata Michelle Bachelet. Para terminar, simplemente quiero mostrarles, digamos, esto es a modo de simplemente de una simulación, no estoy aquí planteando políticas específicas, pero quiero volver a los temas que se los enuncié, pero poniéndole algunos números. Lo que estas barritas nos dicen, nos muestran, ¿no es cierto?, es los recursos adicionales con que pudiera contar una candidatura u otra, y en la cual se compara, ¿no es cierto?, en rojo las dos propuestas que ha hecho Michelle Bachelet en su programa de reforma tributaria. Una es la disminución de evasión y elusión, y la otra la reforma, los ingresos netos que captaría su reforma tributaria. Año a año, como ustedes pueden ver, los primeros 3 años las barritas rojas no son muy grandes, el último año es bastante grande, que es el año en que se plantea la eliminación del FUT. Los primeros años yo hice un supuesto aquí, que el impuesto a las empresas, como se dice que va a ir subiendo paulatinamente. Yo supuse que se repartía en los 4 años y subía 1,25% por año, y no que subía 25% el primer año, y eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, es lo que probablemente induce a que tengamos resultados de recaudación relativamente bajos al principio. O sea, hay una serie de supuestos, pero solamente para efectos ilustrativos en este sentido. Y lo que les quiero mostrar es que cuando uno toma las diferencias, esas diferencias de un punto de crecimiento con que yo hablaba al principio, y le agrega, ¿no es cierto?, lo que uno pudiera recaudar por evasión, que también está en el otro lado. De hecho, es menos ambicioso esta recaudación de evasión que la otra, porque la otra es evasión y elusión. Nosotros hacemos referencia solo a evasión. Y después las reasignaciones y la eficiencia en el gasto, y la verdad que los recursos que uno puede pensar en recaudar durante el periodo de gobierno son bastante similares en un caso en que no tiene reforma tributaria, pero tiene estos otros elementos, y en este caso, ¿no es cierto?, en que sí se plantea esta reforma tributaria. Sin duda, ¿no es cierto?, ustedes podrán plantearse, bueno,
¿Será posible crecer un 1% más por año en un gobierno que en otro? Obviamente está para discusión y nadie está diciendo que eso vaya a ser necesariamente el caso. Nosotros creemos que podría ser el caso dado los énfasis y estamos haciendo, como les digo, un supuesto. Lo que quiero hacer simplemente es dejarlos con la idea de que, uno, el crecimiento es importante, dos, que hay múltiples fuentes de financiamiento y no solamente el aumento de impuestos, tres, ¿no es cierto?, que en la medida que uno le ponga foco a las cosas pueden ocurrir, y cuatro, que la verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme en esta generación de chilenos por aumentar los presupuestos en educación, y creemos que eventualmente sería posible también pensar en que las generaciones futuras hagan parte de ese esfuerzo por la vía, ¿no es cierto?, de que los impuestos a lo mejor crezcan en una magnitud importante más hacia futuro, cuando Chile ya sea un país de ingreso per cápita alto y no hoy día cuando necesitamos seguir creciendo. Si el esfuerzo de subir los impuestos lo desplazamos 8 años o 7 años en el tiempo, la verdad que las magnitudes respecto de nuestro PIB que tenemos que hacer en términos de, y por lo tanto las distorsiones que probablemente vamos a causar en la economía son muy inferiores, y en ese sentido nosotros creemos que es un debate abierto. Esa es la presentación, muchísimas gracias, y bueno, después podemos debatir con preguntas y respuestas. Agradecemos a José Ramón Valente. Ahí está. Y me toca presentarles ahora a continuación a Alejandro Mico, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, PhD de la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigador senior en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Central de Chile. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas internacionales y utilizadas en debates de política económica tanto en Latinoamérica como en Europa. Además, se desempeñó como coordinador general de asesores y de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda. En este ministerio participó en la reforma previsional, el subsidio al empleo y el seguro de cesantía, tres de las propuestas más exitosas de la antigua administración del Estado. También participó en la elaboración de los planes económicos para enfrentar la crisis financiera internacional del año 2008. Director académico, magíster en análisis económico e investigador del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Dejo con ustedes a Alejandro Mico. Antes que nada quiero agradecer la invitación, siempre es grato estar aquí en la casa de uno, exponiendo las ideas de lo que uno cree hacia futuro. Obviamente que hoy día no estoy aquí como un académico de esta casa de estudios, sino que como un representante de la candidatura de Michelle Bachelet. A ver, quiero partir diciendo un poco los ejes que tiene esta candidatura y en base a eso después decir por qué se requiere más dinero y de dónde podemos sacar esos recursos para financiar la propuesta que tiene la candidata Michelle Bachelet. Primero, todos han sabido que los tres ejes fundamentales que ha planteado la candidata Bachelet son, primero, mejorar educación, hacer una reforma profunda de nuestro sistema educacional chileno. Segundo, para poder financiar esta reforma educacional, tener una reforma tributaria que nos permita tener ingresos permanentes, y aquí quiero ser enfático, tener ingresos permanentes para financiar los gastos permanentes que requiere nuestro sistema educacional hoy día. Y por último, también ha planteado algunos cambios a los temas constitucionales, en términos de decir que hay que tratar de hacer más flexible esta Constitución de tal forma de que las mayorías realmente puedan ejercer sus derechos en términos de hacer transformaciones que la mayoría quiera, obviamente siempre con el respeto de las minorías. También se han planteado en temas importantes, en temas como el tema laboral, en particular el tema de la capacitación, el tema de salud, con los temas, las deficiencias que todos sabemos que tiene nuestro sistema de salud, y también temas en descentralización y aumento de la productividad, haciendo aquí referencia a un ataque a los temas
que desde nuestro punto de vista son claves para mejorar la productividad, y aquí está el tema de la energía, la competencia y también la defensa de los consumidores, porque se entiende que mejor defensa de los consumidores ayuda a tener mercados más competitivos y mejorar la competencia, y eso nos lleva a un mayor crecimiento. Veamos, y aquí voy a ser bien rápido para ir al tema principal de esta ponencia, que es el tema tributario. ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado una reforma global en nuestro sistema educacional, donde los ejes principales son, principalmente, atacar los problemas educacionales desde un inicio en la educación preescolar, dando un aumento a la cobertura de la educación preescolar, mejorando los estándares de calidad en la educación preescolar, y eso requiere una cantidad importante de recursos. Segundo, se ha planteado una mejora, un perfeccionamiento al sistema de educación media. En ese punto es, de alguna forma, seguir con el proceso de mejorar los temas de calidad que tiene, problemas de calidad que tiene nuestro sistema educacional actualmente. En ese punto, los temas como una buena implementación de la Superintendencia de Educación, una buena implementación de la Agencia de Calidad de la Educación son temas fundamentales. Pero también se piensan como temas fundamentales acá el tema de mejorar el nivel de apreciación por parte de la sociedad de la labor docente en la educación media. Y eso requiere hacer un esfuerzo de mejorar el estatus que tienen hoy día los profesores en nuestra sociedad. Para eso se requieren más recursos que obviamente tienen que ser entregados contra una mejora en la calidad, y ahí están los temas de la Agencia de la Calidad que se ha planteado y que fue una de las leyes que hizo la presidenta Bachelet, que solamente ahora, a final de este último cuarto año, se empieza a implementar. En los temas después pasamos a educación superior, donde hay un tema de avanzar hacia la gratuidad, pero durante el periodo de ella se ha planteado llegar solamente a niveles del 70 al 75% de la educación superior, para la gente de los 75% más pobres tenga acceso gratuito a la educación. Se ha dicho paso los mismos planteamientos que se ha hecho Educación 2020 antes mencionada. Quiero solamente decir que la persona a cargo de la Comisión de Educación de la presidenta Bachelet es la antigua directora de 2020, por lo tanto los números obviamente no pueden ser muy distintos porque vienen de la misma casa, de alguna forma es la misma persona que ahora está a cargo de la Comisión de Educación, la antigua directora de Educación 2020. Pero ¿qué nos lleva a esto? Se requiere un aumento en gastos de educación del orden de 1,5 a 2 puntos del PIB, solamente en educación. Hay otros temas principales, el tema de capacitación, intermediación laboral, que son fundamentales para mejorar la productividad. El tema de la innovación también es un tema importante que también requiere más recursos. Y aquí quiero partir diciendo, estos son montos importantes, yo en eso concuerdo con José Ramón, aquí estamos hablando de cantidades importantes y creo que hay que ser sincero al decirlo. Si queremos ser ambiciosos en una reforma educacional importante, que no tengamos que parar a mitad de su implementación porque cayó el precio del cobre, porque la economía mundial no anduvo tan bien, es necesario que esos recursos provengan de una fuente permanente. Y la fuente permanente para los ingresos del fisco son los impuestos. No son los precios, la bonanza del precio del cobre, como lo ha vivido este último gobierno, como voy a mostrar más adelante. El tema es tener recursos estructurales para gastarlo en una reforma estructural que requiere financiamiento no solamente para un año, para 2 años, sino que de aquí en adelante. Y por eso se ha planteado una reforma tributaria del orden de 3 puntos del PIB. Importante, que nos crea grandes desafíos en términos de usarla bien. Todos entendemos que estos recursos salen del bolsillo de los chilenos. En particular, quiero decirlo, sí, va a salir del bolsillo de las personas más acomodadas, porque la idea es que, como voy a mostrar, la reforma sobrecaiga en el 5% más rico de esta población, de la población de Chile. Ahora, ¿puede pegarle esto al crecimiento? ¿Puede ser una reforma como la planteada
en términos de aumentar la carga tributaria para gastarla en educación, algo que detenga el crecimiento? Y aquí quiero hacer dos cosas. Primero, una encuesta. No alcancé a actualizar los datos porque podría haber usado la encuesta de la mañana que salió en el Mercurio, donde igual salía el tema del capital humano como la principal problema para el crecimiento. Aquí tengo la encuesta hecha por el Banco Mundial del 2010, donde se le pregunta a los empresarios chilenos, una muestra representativa de los empresarios chilenos, cuáles son los grandes problemas para el crecimiento. ¿Y dónde está el primero? Chile es el azul. El 40% dice que la mayor traba para seguir creciendo en este país es el bajo nivel de nuestro capital humano. El bajo nivel de nuestro capital humano. Por lo tanto, cuando uno quiere hacerse cargo del crecimiento Chile de mediano y largo plazo, tenemos que hacernos cargo del tema de nuestro nivel de capital humano en la sociedad chilena hoy día. Estamos hablando aquí de la educación y de la capacitación. Es el tema tributario uno de los temas el tema de altos impuestos, uno de los temas que los empresarios hoy día en Chile plantean como principal fuente de problema. Ahí está la respuesta. El tercero, claramente no, muy por debajo el tema de la falta de capital humano. Por lo tanto, decir que una reforma fundamental, estructural al sistema educativo para mejorarlo es hablar de crecimiento para el Chile del futuro. Eso es un tema que tenemos que tener claro, que si no logramos mejorarlo, vamos a tener un cuello de botella para el crecimiento de nuestro PIB potencial. Y quiero decirles acá que, por desgracia, ese PIB potencial no ha cambiado mucho en el último tiempo y no lo ha hecho tampoco durante este último gobierno. De hecho, los expertos nombrados por el mismo Ministerio de Hacienda de este gobierno te plantean que el PIB potencial de Chile se ha mantenido igual y de hecho el último año, para el próximo año cae a 4,8 el crecimiento del PIB potencial. Y temas de esto es problemas de capital humano, temas de productividad. Y eso lo voy a abordar un poco porque creo que esta reforma también aborda eso. Y voy a partir citando a un economista que tuve el placer de escuchar sus clases, que no era muy cercano ideológicamente a mí, pero el profesor Barros, que es el seguidor de Milton Friedman en la academia, es decir, alguien de bastante derecha. Cuando él habla en sus estudios, y aquí lo cito en su artículo de 1990, que las alzas de los impuestos efectivamente pueden tener un efecto negativo en el crecimiento. Él habla de un 0,3%, un aumento de un 1% en la carga tributaria tiene un impacto negativo en el crecimiento de largo plazo de 0,3%. Salvo, dice él, cuando estos recursos se dedican a educación. Estudio de Robert Barro, el Milton Friedman viviente actualmente, de muy de derecha, que fue mi profesor en sus estudios de crecimiento a largo plazo, plantea alzas tributarias que se dedican a mejorar la educación, que se dedican al gasto en educación, no generan un rechazo en el crecimiento de las economías. Primer punto. Ese es un estudio hecho por Robert Barro a nivel mundial. Un estudio acá, quiero mostrarles el tema de que la falta de capital humano es un problema y es el problema que tenemos hoy día para el crecimiento de largo plazo. Es este estudio de otros dos economistas, lo podrán reconocer, el señor Beyer y el señor Gallego de la Universidad Católica, el señor Beyer del CEP, que estuvo en el Ministerio de Educación, que nos plantean lo siguiente, nos dicen,
Los países para crecer requieren más capital humano, más capital físico, más productividad total de los factores. Pero la productividad total de los factores, que es lo que nos habló José Ramón, que es importante sin duda, en los países como los nuestros, que estamos alejados de la frontera del conocimiento, se adquiere principalmente por la absorción de tecnologías de afuera. ¿Ok? ¿Qué nos dice este gráfico de este estudio de acá? Nos dice que si un país como Chile, que está en un nivel de distancia a la frontera de un orden de un 50% más o menos, 40 o 50%, no tiene el capital humano necesario, para absorber la tecnología de punta, crece menos. Eso es lo que está en el eje de la izquierda. Es decir, si no logramos invertir en educación, no vamos a ser capaces de absorber la tecnología de afuera y no vamos a poder mejorar nuestra productividad como país y competir en el mundo globalizado. Por lo tanto, vuelvo a insistir, hacer una reforma en educación estructural que requiere más fondos es un paso para el crecimiento de largo plazo del país. ¿Cómo lo podemos financiar? Me dirán, y aquí lo plantearon un poco José Ramón. Es verdad, si uno pudiera financiarlo sacando el dinero debajo de la tierra, se podría hacer. Si pudiera seguir el precio del cobre alto para siempre y seguir subiendo, quizás lo podríamos financiar con las ventajas que nos da nuestra naturaleza con el recurso del cobre. Pero lo que vemos es que eso es una estrategia muy peligrosa, y más peligrosa si vemos los números en el último tiempo. Aquí en el gráfico tengo la evolución de los superávit fiscal en rojo y el precio del cobre. ¿Qué es el superávit fiscal? Hagamos la cuenta del panadero, simplemente ingresos que tiene el Estado menos todos los egresos. Si eso es positivo, tengo un superávit. Durante el tiempo de los gobiernos de la presidenta Bachelet, se ahorró la bonanza del cobre a una tasa de 4% por año, del PIB por año. ¿Por qué se hizo eso? Porque todos sabemos, también no hay que ser economista ni doctorado en ninguna parte, que cuando las vacas están gordas hay que ahorrar, cuando las vacas están flacas hay que echarle mano a esos ahorros. Lo aprendimos todos juntos en la crisis de los 80. Gracias a Dios que lo aprendimos y en esta última crisis mundial pudimos echarle mano a esas reservas. En el último tiempo, y aquí en el último tiempo con precios del cobre alto, este superávit fiscal no ha estado. ¿Ok? No ha estado ahí, no hemos sido capaces de ahorrar más la bonanza del cobre. No quiero decir, es el hecho, ese es el hecho. Vamos a terminar con un déficit de 1.2% del PIB, con un precio del cobre relativamente alto. Lo que quiero mostrar con esto es que no podemos dejar a los vaivenes del precio del cobre, a los vaivenes de la economía mundial, el tema del financiamiento de una reforma tan estructural como es la reforma en educación, que no es solamente por la dignidad de las personas, que obviamente está en la base de la propuesta de la presidenta Bachelet, pero también en el crecimiento de nuestro país a futuro. Por eso se plantea esta reforma tributaria. A nadie le gusta subir los tributos, a nadie le gusta pagar los tributos. Yo alego cuando tengo que pagar en abril los tributos, pero son necesarios si queremos hacer un país
que crezca más y que sea más solidario. Por eso la propuesta que está planteando la presidenta Bachelet es aumentar la carga tributaria para financiar esta reforma estructural de la educación y cerrar en un periodo no de un año para otro el déficit fiscal que va a quedar del actual gobierno. Y ese déficit fiscal, quiero decir acá, que en buena parte viene de políticas que se han hecho, aumento de gasto en educación que se han hecho en este gobierno. Menciono el tema del CAE, menciono el tema de la carrera docente, que no está aprobada, pero sí está en tramitación y que entra, por lo tanto, en el déficit estructural del país, que son gastos importantes. Solamente la carrera docente son gastos por 1.400 millones de dólares más para el fisco, que bien hecho, está bien, van en educación, pero ojo, no tenían la fuente de financiamiento de largo plazo que requiere una reforma de este nivel. ¿Okay? Y ese punto se traslada a que tengamos el déficit actual del déficit fiscal. Parte es porque algunos de los gastos que se hicieron permanentes durante este gobierno no tuvieron el financiamiento permanente, y eso es algo que sabemos que no termina bien. Lo sufrimos en el 80 en toda Latinoamérica, sabemos que no termina bien eso. Los gastos permanentes tienen que ser financiados con ingresos permanentes. Y para eso viene la reforma tributaria, para generar esos ingresos permanentes y también para mejorar la distribución del ingreso en nuestro país, que todos sabemos que por lo menos es mala. Un dato de esta facultad dice que, un estudio de esta facultad dice que el 1% más rico de nuestro país recibe entre el 25 y el 30% del producto. Un tema que tenemos que abordar. ¿Es terrible subir la carga tributaria de Chile 3 puntos? La verdad es que si uno mira este gráfico, que es la carga tributaria de los países OECD, que son los países exitosos cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, vemos que Chile, si es que sube 3 puntos la carga tributaria, Chile está en rojo, llegaría más o menos al promedio de los países OECD cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Por lo tanto, no es nada de que pasemos a un nivel de carga que sofoque el crecimiento de la economía. ¿Dónde tendríamos que aumentar esta carga tributaria? Si uno vemos también comparándonos con los países OECD, ahí veamos en los países OECD, ¿de dónde viene la carga tributaria? Viene de impuestos directos, un poco más. Los impuestos directos son los impuestos a los ingresos de las personas, a la renta, nuestro impuesto de segunda categoría y nuestro impuesto de global complementario entrarían acá, y de los impuestos indirectos, que son los impuestos, el IVA o a las ventas principalmente. En el caso chileno, la carga en el último tiempo, en promedio, está más cargada para los impuestos indirectos, es decir, al IVA. Por lo tanto, no tenemos que subir esa parte, sino que tendríamos que aumentar la carga tributaria para aumentar estos 3 puntos en impuesto a la renta. ¿Qué impuesto? Si uno ve un poco el análisis, me voy a acelerar acá, principalmente el tema donde tenemos principalmente el problema es en el impuesto a la renta, pero no a la renta en general, no a la renta del trabajo en particular, sino que a la renta del capital. Hoy día en Chile, las rentas del capital, es decir, las rentas que uno recibe por ser dueño de la empresa, por ejemplo, pagan un impuesto menor que el de las personas y en promedio muy por debajo del impuesto de las rentas del capital en otras partes del mundo. En el neto se paga menos por renta del capital en Chile que en otras partes del mundo. Y creemos que si queremos hacer este aumento en la recaudación, tenemos que atacar ese punto. Los ingresos no van a venir totalmente de ahí. Compartimos aquí el tema que ha mencionado José Ramón. Obviamente que hay que partir con lo inicial, y lo inicial es reducción en la evasión. Ahí está el tema del IVA, no me quiero expandir ahí, pero simplemente reducir un 1% la evasión del IVA son del orden de 200 millones de dólares más para el país. Por lo tanto, cuando vayan a un restaurante, pidan su boleta y no pidan la factura si están comiendo con la familia.
Cuando están, el tema segundo es decir, ¿sabes qué? Para recaudar más se requiere quizás no tanto subir la tasa, sino que aumentar la base de tributación. Los estudios mundiales en este punto plantean que es mucho menos distorsionante tener un impuesto de tasa relativamente baja, pero una base más grande. Y ahí están los temas que tenemos que abordar y que aborda esta reforma tributaria. Tenemos que atacar el tema de los gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Son lo que deja de percibir el Estado, porque existen una serie de exenciones a nuestro sistema tributario. En particular, hay una serie de franquicias y una de ellas son los incentivos a la reinversión, que voy a después hablar por qué creemos que no es tan importante el impacto que va a tener en la inversión global, pero son los incentivos a la reinversión, que aquí, como lo muestra esta tabla de acá, en los últimos 5 años, en promedio, estos incentivos han representado del orden de 1,8 puntos del PIB. 1,8 puntos del PIB son solamente estos incentivos que no siempre, por desgracia, más encima son bien utilizados. ¿Okay? Por lo tanto, si queremos ampliar la base, una de las cosas es mirar claramente este incentivo a la reinversión, que es el llamado FUT en la prensa. Ese punto es clave porque es una buena cantidad de dinero que está poniendo el Estado, está dejando recaudar el Estado por este punto, y que erosiona la base tributaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos, como bien lo dijo José Ramón, hoy día, si yo soy dueño de una empresa y esa empresa tiene utilidades de 100, la empresa paga hoy día 20 pesos por impuesto de primera categoría. Si repartiera todos los recursos, todas las utilidades que tiene en un periodo dado, el dueño de la empresa, yo, para ser rico alguna vez, recibiría ingresos tributables por 100 y tendría que pagar, si estoy en el nivel más alto de la tasa marginal tributaria, tendría que pagar el equivalente a 40 pesos, ¿cierto? Pero obviamente 20 ya lo pagó la empresa, por lo tanto yo mi global complementario tendría que pagar solamente 20 adicionales. Pero eso no es lo que pasa. Las empresas en Chile en promedio reinvierten el 70% de sus utilidades. Por lo tanto, la persona dueña del capital hoy día termina pagando en promedio solamente una tasa del orden de 24 pesos por esos 100 pesos de utilidad. Si usted hubiese tenido esos mismos ingresos a nombre de una renta en la universidad, que no es tan alta por desgracia, hubiese tenido que pagar yo 40 pesos. Es bien injusto eso. ¿Ok? Y ese incentivo nos genera una caída importante de los ingresos. Haciendo un tema más corto, si es que eliminamos la erosión tributaria que tenemos en Chile, tanto por estas exenciones como por temas de elusión tributaria, aumentaríamos la recaudación fiscal del orden de 2 puntos del PIB, 2,1% del PIB. ¿Quién terminaría pagando eso? El gráfico ahí de las rentas del capital nos dice que principalmente eso recaería en el 10% más rico de la población, de la gente que está hoy día en impuestos internos, que hace su contribución en impuesto interno. Por lo tanto, yo daría la reforma a mejorar también la distribución del ingreso. ¿Cuál es? No voy a hacer la transición, nadie plantea que esto se puede hacer de un año para otro, y no se puede hacer de un año para otro no solamente por el tema de que son muchos recursos, sino que también tenemos que ir modernizando el Estado a medida que estamos exigiendo un manejo más grande de recursos. Aquí nadie se hace
el tonto, entendiendo que el Estado requiere una modernización, requiere mejorarlo, lo cual no es fácil. Yo recuerdo las palabras de cuando entraba el actual gobierno diciendo cuánto vamos a ahorrar en grasa. La verdad que nos ahorró mucho, José Ramón, quizás o porque no había mucha grasa o porque no era tan fácil. Hay que seguir haciendo ese esfuerzo y es importante hacerlo. Ahora, creo que hay un tema que aquí no se ha mencionado, pero sí creo que es fundamental. El análisis económico no se hace en abstracto. Cuando uno se mete a hacer política económica, tiene que ver el escenario político donde uno está. Y aquí hay un tema fundamental y que creo que es fundamental tanto para el tema de paz social, pero también de crecimiento. Claramente, en el último tiempo hemos visto que ha habido una efervescencia por más demandas sociales que principalmente están atacando el tema de la desigualdad, de la falta de bienes públicos en nuestra sociedad. ¿Es algo de extrañar? No. Hay un economista en 1880 que escribió la ley de Walras que dice cuando los países se van desarrollando requieren más bienes públicos y los bienes públicos los provee el Estado. Educación es uno de ellos, principalmente. Eso requiere más recaudación por parte del Estado para gastar. Y esta ley de Barnes no hablaba de dólares o libras esterlinas, sino que hablaba de porcentaje de la actividad económica, hablaba de porcentaje del PIB. ¿Y por qué uno habla del porcentaje del PIB? ¿Y por qué es un poco engañoso hablar esto, el tema del crecimiento y aumento de los ingresos? Es porque cuando el país va creciendo, también los gastos van creciendo, los salarios van subiendo. Los salarios del gobierno van subiendo. Los bienes no transables van subiendo en valor. Por lo tanto, la medida correcta de ver es en términos relativos al PIB. Y aquí quiero decir un tema importante. El tema de la desigualdad hoy día está metida y ha generado una serie de efervescencia social. Hemos visto que la percepción, por desgracia no se ve mucho, la percepción de nuestra población respecto a qué tan justo nuestro sistema ha empeorado significativamente. Ahí está el tema de qué tan justo es la distribución de la riqueza en distintos países latinoamericanos. Chile está en rojo y el porcentaje que dice que es justa o muy justa es solamente un 6%. Esto es de parte del Latino Barómetro que está financiado por organismos internacionales. No creo que Chile sea el país más desigual que los países latinoamericanos que están ahí. Pero hay una percepción de injusticia tremenda. Y la percepción de injusticia hace que la estabilidad sociopolítica esté en juego. Y todos sabemos, todos los economistas sabemos que el principal factor para invertir y para invertir de largo plazo no son los impuestos, son la estabilidad de las reglas del juego. Eso es uno de los principales factores que está detrás de la inversión. Y un país que siente que su sistema es injusto, obviamente que no puede prometer reglas del juego muy estables. Creo que estamos en un momento histórico, y con esto empiezo a terminar, en el cual es necesario volver a hacer un pacto social en nuestra sociedad. No es algo nuevo. Cuando volvió la democracia en 1990, se hizo un pacto social. Ese pacto social fue subir los impuestos en un nivel cercano al actual, entre 2 y 3 puntos del PIB, con el gobierno del presidente Elwin. ¿Y por qué se hizo en ese momento? Y para eso me remito a las palabras del actual presidente en ese momento. Él planteaba, si el gobierno de Elwin o Fox no lo hacía yo, porque sabía que era importante que el crecimiento que había empezado a experimentar Chile desde el 86 en adelante, el 85 en adelante, también llegase a más gente. En particular en ese momento el tema que a todo el mundo nos preocupaba era el tema de la pobreza y la extrema pobreza. 45% de los chilenos eran pobres en ese momento. Obviamente que
Para ser estable este país, en ese momento de nuestra historia era fundamental mostrar que el crecimiento económico también podía derrotar la pobreza. Y para eso era importante dar el gesto de decir, estamos dispuestos como país a aumentar la carga tributaria entre 2 y 3 puntos del PIB para reducir la extrema pobreza. Hoy día estamos en otra situación, ya la extrema pobreza es un tema que está no completamente superado, pero bastante alivianado. El tema hoy día es la desigualdad. El país también tiene que volver a plantearse, ¿es necesario volver a hacernos un pacto social para mejorar la distribución del ingreso en nuestro país? La presidenta Bachelet cree que sí. Creo que es el momento de volver a hacer ese pacto social. Y ese pacto social, si lo dedicamos a gastar más en educación, si los recursos vienen de quienes han sido más afortunados con el crecimiento económico, vamos a tener una situación donde el crecimiento puede mantenerse claramente, porque el capital humano es el problema hoy día, el crecimiento y la inversión puede mantenerse, porque el tema de darle estabilidad, de darle nuevamente estabilidad a este país por 20 años más, claramente va a ser un impulso nuevo a la inversión. Creo que son temas importantes que me gustaría terminar con eso. Tenía unos temas más de ahorro e inversión que lo podemos dejar un poco para después. Creo que es el tema relevante que estamos viendo hoy día. Hoy día no es solamente un tema de aumentar la carga tributaria para gastar en educación, creo que también es un tema un poco más de fondo, es un tema de volver a ser un país, en este país, un nuevo pacto social que nos dé estabilidad y crecimiento para los próximos 20, 25 años. Esa es la oferta que estamos dándole al país, esa es la propuesta que está haciendo Michelle Bachelet ahora. Reforma, educación de fondo y financiada con recursos permanentes de una reforma tributaria. Gracias. Agradecemos a Alejandro Mico y aprovecho de saludar a todos los asistentes a esta charla desde regiones a través de nuestra señal de streaming. A ustedes los invito a unirse a nuestra red de contacto en Facebook y Twitter, porque ahí pueden enterarse de todas las actividades de educación ejecutiva de las que realiza diariamente. A continuación viene la última parte de esta sesión. En la actividad del día de hoy es una ronda de preguntas en la que ustedes pueden participar solicitando un micrófono a nuestras asistentes que están en la sala. Por favor, le pido a José Ramón y a Alejandro subir al escenario. Este bloque va a ser moderado por el profesor Luis González Silva, profesor magíster en tributación de la Universidad de Chile y colaborador del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Gracias. Bueno, primero que todo quiero saludar, ¿cierto?, a los miembros de esta conversación que vamos a tener hoy día y saludar al público en general. Esta exposición se presentan muchos temas de carácter tributario que todos conocemos a través de la prensa, pero a nosotros nos interesa saber un poco más de detalles que puedan darnos luces de cómo se va a materializar esta reforma tributaria. Por ejemplo, se ha expuesto y se ve, ¿cierto?, en la página oficial de la candidata a la presidencia, varios focos que van a ser abordados por la reforma tributaria.
Por ejemplo, hay algo que nos interesa mucho, que es la fiscalización de los contribuyentes de altos ingresos. Es uno de los elementos a considerar en la reforma tributaria. Entonces, tenemos una pregunta que dice relación porque el Servicio de Impuesto Interno ya tiene una subdirección o una dirección regional de grandes contribuyentes. Entonces, nos gustaría saber más o menos cuál sería la innovación sobre esta materia, porque ya tenemos una especialización en la fiscalización de grandes contribuyentes. ¿Cuál sería la innovación? A ver, dos temas. Efectivamente, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se implementó la división regional, digámoslo, de grandes contribuyentes. El país está dividido en varias zonas y una dice, vamos a tener una zona que no va a decir relación con el lugar geográfico, sino que van a estar las grandes empresas ahí. Y ahí lo que se plantea, yo no soy un experto en el tema, pero eso es lo que se plantea hacer la fiscalización, que se llama fiscalización efectiva, que se hacen, ya no solamente se hace aleatorización de la búsqueda, sino que se hace focalización bajo normas de análisis concreto en términos de venta, se hace una focalización mucho más concreta de el análisis o la fiscalización en estos segmentos. Hay una serie de cosas que todavía no han sido implementadas en el impuesto interno, que me tocó a mí mucho ver, es el tema, por ejemplo, no hay un buen uso todavía de la información pasada de los contribuyentes. Uno puede hacer una serie de cruces, que me tocó a mí hacer cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, en términos de decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una empresa tiene un aumento, una gran empresa tiene un aumento muy grande de pérdidas? ¿A qué se debe? ¿Cómo uno fiscaliza eso con el tiempo? Es una compra de algún activo que antes que tenía pérdida, con lo cual uno hacía que la actividad económica, esa empresa en el momento tuviese una pérdida o no. Hay una serie de perfeccionamientos de hacer una fiscalización más efectiva en ese punto. Pero en este punto quiero decirte que creo que lo principal, más allá de la eficiencia del sistema de fiscalización por parte de impuesto interno, hay un tema que nos parece más de fondo, que es el tema de pasar de hacer una fiscalización buscando el fondo del hecho y no la forma, que se llama una norma interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los grandes problemas que se ha visto en el país y por el cual este tema de muchos de estos incentivos, por ejemplo el incentivo a la reinversión, son malos utilizados, es porque en Chile impuestos internos y la ley en general solamente puede buscar y sancionar en base a la forma de lo que dice la ley o la circular. Lo que se busca ahora es pasar a sistemas más modernos que no son utilizados, por ejemplo, en países europeos como Alemania, donde lo que se busca es ver el fondo del hecho. Si es que uno observa, el juez o el impuesto interno en primera etapa observa que está viendo una simulación por parte de la empresa para reducir su carga tributaria, aunque esté acogida a la forma, que en términos de la forma sea correcto, uno lo puede sancionar por el fondo. Hoy día podemos hacer eso sin caer en arbitrariedades, que hubiese sido el caso antes, en el caso de impuesto interno donde era juez y parte. Hoy día podemos hacerlo porque, no quiero ser modesto y decirlo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se pasó la ley de los tribunales tributarios, de tal forma que hoy día podemos tener que un impuesto interno pueda fiscalizar, no solamente ahora en base a la forma, sino que en el fondo, y si el contribuyente cree que es algo injusto, puede ir a un tribunal especializado, que es el tribunal tributario en el país. Y obviamente, que si ahí no está de acuerdo, sigue en la escala hacia arriba, pasando a los tribunales de mayor alzada. ¿Qué quiero decir? Que ese punto es fundamental para evitar elusión tributaria, que quiere decir buscar el camino para poder tomar alguna franquicia y pagar menos impuestos. Creo que es una forma importante para reducir esto y ampliar la base.
sin necesidad de subir las tasas, uno puede ampliar la base, haciendo que la elusión sea algo más complejo. Te diría que la apuesta personal en esta reforma para reducir los temas de elusión y elusión viene dado por este tema de pasar a una norma interpretativa. Creo que ahí podemos hacer un cambio relevante. Obviamente que en los otros temas de una fiscalización más eficaz, con mayores recursos, con una mayor modernización del sistema computacional y hacer mayores cruces también ayuda. Pero creo que este otro punto es fundamental. Y creo que es fundamental porque todos sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. Esto genera que hecha la ley, hecha la trampa no sirve tanto porque uno puede hacer interpretación. Ok. Ahora quisiera hacer una consulta. Déjame, si me das un minuto, me interesa particularmente el tema que finalmente que dijo Alejandro. Para poner una perspectiva distinta, Alejandro, sobre ese tema último. Parece que está muy fuerte, pero vamos a bajarlo. Yo creo que una de las grandes conquistas de las personas libres en los últimos 300 años ha sido el tener leyes que le permitan protegerse de los feudalismos, ¿no es cierto?, y de los absolutismos. Las leyes de impuestos, como ley positiva, en el sentido de que no son sujetas a interpretaciones, son una protección que nosotros los ciudadanos hemos ganado contra los estados absolutos, contra los reyes. Y por lo tanto el paso que tú quieres dar es un paso que nos retrocede 300 años, en el cual quien está arriba al mando del gobierno va a tener ahora facultades interpretativas para decirte a ti lo que tienes y lo que no tienes que pagar impuestos y lo que no está escrito en la ley. Es súper peligroso. Conversa con los abogados, léete los libros de historia y te vas a dar cuenta, digamos, que estás echando para atrás 300 años de conquistas de los ciudadanos libres del mundo si quieres dar ese paso. Te diría que este paso lo han dado en Alemania, te diría que la regla anglosajona en esencia tiene el tema interpretativo. Creo que son países con reyes yo todavía. Diría, con reyes. Bueno, Estados Unidos, los ingleses por lo menos, los ingleses. Estados Unidos, Alemania no. Te estoy bromeando. Pero lo que te dije antes te lo digo de fondo y te lo digo independientemente de los otros países. Yo creo que es extremadamente positivo que haya las leyes de impuestos sean derecho positivo y no interpretativo. Es un paso que han dado las economías más desarrolladas en buscando este tema, porque el tema de la elusión es un tema grave que si queremos tener un sistema tributario justo, donde no sea necesario subir más las tasas, es ampliar la base y evitar la elusión tributaria. Eso se ha logrado en varios países. Y aquí quiero decirte, yo obviamente creo que es importante que el derecho de las personas esté bien resguardado. Por eso el debido proceso se va a mantener. Y el debido proceso se va a mantener, ¿por qué? Porque hoy día, ahora, dado los tribunales tributarios, quien te está diciendo que no puedes, que tienes que pagar más, va a ser impuesto interno, que no va a ser el juez después, sino que vas a ir a un tribunal y el tribunal va a decir esto está acorde a la ley o no. Por lo tanto, el debido proceso va a estar ahí. Estoy completamente de acuerdo que el hombre libre requiere de un debido proceso en la ley. Lo dejamos a interpretación de los asistentes. No, yo solamente quiero hacer el punto, solamente para agregarte respecto a lo que tú dices. Si bien existen los tribunales tributarios, y creo que es un avance respecto a lo que había, también es cierto que hoy día cuando tú, ¿no es cierto?, tienes una diferencia por impuestos internos, todavía impuestos internos te aplican, ¿no es cierto?, un 1 o un 2%, no me acuerdo si un 1 o 2%, ustedes saben mejor, mensual, ¿no es cierto?, de tasa. Y por lo tanto, ir, ¿no es cierto?, a un litigio que puede durar 2 años, cuando te están aplicando 1% mensual, y de lo cual no lo puedes hacer retroactivo, la verdad que no estás en igualdad de condiciones. Y por lo tanto no hay debido proceso. La gracia de los tribunales tributarios, primero, si tú vas a ver, primero se dice que tienen exceso de capacidad porque no son tan utilizados, tienen un proceso mucho más rápido. La gracia de haber hecho esto es, primero, son jueces especializados que saben del tema, y segundo, han tenido un delivery en términos de fallos mucho más rápido. Si el problema es la tasa,
hay condonaciones, algunas bien hechas, otras Ahora mal no. hechas. Ahora no se Yo pueden no hacer. quiero decirte. Ahora no se pueden hacer, de hecho. ¿No es cierto? Pero bueno, Pero en resumidas cuentas va a ser una norma interpretativa, donde va a prevalecer el fondo sobre la forma. ese es el punto que se está buscando Claro. y asimilarlo Ahora a... habría que ver cómo se perfecciona justamente para que no ocurra lo que aquí se señala. El tema aquí, el debido proceso, si uno tiene el sistema donde el debido proceso se cumpla, y ahí el tema fundamental de los jueces, que Impuesto Interno, estoy de acuerdo contigo, que no podría haber sido juez y parte, ahí era fundamental que fuese la forma y no el fondo, porque era juez y parte. Ahora Impuesto Interno deja de ser juez y parte y pasa a ser solamente el que pone, hace la multa y hace la denuncia. Es el juez que tiene la capacidad de discernir rápidamente, porque son jueces especializados. Si no te gusta, puedes ir a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Corren los intereses penales, eso sí. Todo bien. Es bastante más rápido. Y ahora el no se proceso. puede condenar. En materia muy culpa de- similar, por ejemplo, el proyecto de reforma contempla muchas medidas para disminuir la elusión. Como está esta norma interpretativa, ¿cierto? Que ahora entendemos que es el fondo sobre la forma, está el aumento de personal para el servicio de impuesto interno, inversión en tecnología, pero acá en la exposición, ¿cierto?, de José Ramón, se estableció que también se iba contra la evasión, contra la ilusión. No, Se puso algo sobre la evasión, evasión. sobre la evasión. Específicamente no puse la palabra ilusión porque no estoy de acuerdo con las normas interpretativas, sino que estoy de acuerdo con el derecho positivo en temas de impuestos, y por lo tanto creo que la elusión es una ficción que hemos inventado los economistas, ¿no es cierto?, y de los cuales los abogados obviamente tienen mucho que decir y la historia tiene mucho que decir. Los impuestos hay que pagarlos, todos los que se tienen que pagar y todo lo que la ley dice que tienen que pagarse, y eso se llama, los que no los pagan se llaman evasión, y quien evade hay que perseguirlo, pero la elusión es una ficción de los economistas. Y esa evasión, ¿cómo se abordaría? ¿Cómo se Bueno. trataría de evitar? Bueno, ya Alejandro te mencionó temas, digamos, que no tienen que ver con el último, ¿cierto?, donde tenemos diferencia. Yo no soy experto en el tema, pero te puedo decir que una de las grandes ventajas que tenemos hoy día respecto a hace 10 años o de hace 20 años es que la disposición de tecnología que nos permite el procesamiento de miles de millones de datos en forma rápida, nos permite obviamente ser mucho más efectivos en términos de perseguir a quienes no están pagando los impuestos que deben. Un ejemplo muy bueno de eso es la incorporación de la factura electrónica y la masificación de la factura electrónica. Se espera, ¿no es cierto?, hay distintos números que he escuchado respecto de ese tema, pero se espera que entre 300 y 600 millones de dólares adicionales por el solo hecho de la incorporación de factura electrónica en forma masiva en el país. Ese es un ejemplo de cómo el uso de tecnología, ¿no es cierto?, te podría efectivamente ayudar al tema de reducir la evasión. ¿Y eso no requiere más inversión? Yo no he dicho que no requiera, ¿por qué me Claro, dices eso? no, me refiero a destinar mayores recursos. Tienen que para destinarse llevar los a cabo- recursos que sean necesarios, ¿no es cierto?, para lograr los niveles satisfactorios de reducciones de la evasión. Ahora, hay que hacerlo, te digo, usando intensivamente tecnología, porque esa es la forma en que podamos hacer un procesamiento mucho más exhaustivo de datos. Otra materia que también asociada a la reforma tributaria, se pretende bajar la tasa del global complementario de un 40 a un 35%. La tasa del impuesto adicional es equivalente también a un 35%, pero los dos impuestos funcionan de una manera distinta. El impuesto adicional es una tasa fija que va sobre una determinada base. En cambio, el global complementario es un impuesto progresivo, donde se grava de la renta tramo por tramo. ¿No resulta ahora muy discriminatorio la tributación de los residentes en Chile con los no residentes, siendo que respecto de la misma renta puede tener una tributación diferente? Porque las tasas son diferentes. Las tasas efectivamente son diferentes en el tema de las personas en el global complementario. Como tú bien dices, va desde 0 hasta 40%. Hoy día se plantea rebajarla a futuro una vez que se haya implementado todas las otras alzas. No creo que sea el tema que estoy diciendo. Aquí el tema del plantear del 35% parejo para los extranjeros
parte tiene su origen en un tema de que es imposible saber quién está al otro lado, en el caso de un extranjero. En el caso chileno sí podemos saber, la idea, el lugar complementario llega hasta la persona final, hasta el dueño final tanto de las rentas del trabajo como de las rentas del capital. En el caso de un extranjero no se podría hacer y creo que tampoco sería, no creo que sea discriminatorio. De hecho, si es una discriminación, sería una discriminación positiva para los locales vis-a-vis a los extranjeros, pero en el caso de los extranjeros es imposible saber, y principalmente si uno piensa que las grandes inversiones son de grandes empresas, pensemos las mineras, los bancos, uno debería pensar que estarían equivalentes en el marginal más alto. No creo que haya un problema ahí, no creo tampoco se están cambiando ninguna regla con respecto a los extranjeros, por ejemplo, por lo tanto no creo que haya cambio en ese punto. No lo veo como un tema. Me parece muy buena tu pregunta y yo creo que tú tienes un punto. Yo creo que efectivamente hay ahí un tema, ¿no es cierto?, de falta de consistencia en la propuesta. Yo creo que está claro que no fue arbitrario el fijarlo en 35%, el de los extranjeros y planos, cuando las tasas de las personas eran más altas que 35%. Lo que se buscó justamente es que no hubiese esa discriminación positiva entre los locales y extranjeros, por la vía, ¿no es cierto?, de que mala, porque el promedio de la tasa en Chile es 20%, la tasa media tasa en media, Chile es 20, sí, 22%, bien lejano a los 35%, por lo tanto ese estás haciendo, justamente, y ahora lo que estás haciendo es bajando las tasas marginales de los chilenos y bajando las tasas medias, y por lo tanto vas a, ¿no es cierto?, dejar en términos relativos más alta la tasa media de los para extranjeros. El dueño del respecto capital, a lo que era. Para el dueño del capital, si es, uno piensa, si uno, es que supuesto, si tú dices que la tasa media de la gente que invierte en Chile extranjera es la misma que la tasa media del chileno, te diría que no cuadraba ni antes No, ni yo estoy ahora. diciendo que estás Porque la tasa media era 20. Si había una discriminación, la estás aumentando. Si no la había, la estás creando. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de niveles absolutos, estoy hablando direccionalmente. No creo que sea, y que si es que había antes, subirla no creo que haya un tema ahí, porque realmente si tú crees que la inversión, insisto, primera cosa es un extranjero, persona natural. Estoy hablando de chilenos, personas naturales, que es un sistema integrado. El caso de meterse con la tributación afuera es 1000 veces más complicado porque en los países del mundo no tienen sistema integrado. Por lo tanto, hacer esa comparación creo que no creo que haya discriminación. Si es que la hay, no creo que sea problemática. No he escuchado, me parece que no es un tema que vaya a desincentivar la inversión extranjera en el país, que se cambie la tasa a los residentes en el 35%. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Para el señor Mico, quisiera saber si es factible cuál es la renta anual mínima del 5% más rico de la población. Segundo, me parece que dijo en alguna parte, ella la norma, ella la trampa. No hay un prejuicio respecto de los contribuyentes honestos, porque dice ella la norma, ella la trampa. Me parece un poquito prejuzgar negativamente, casi ofensivamente, a la gente que cumple bien con sus normas. Muchas gracias. A ver, quiero partir claramente. La trampa, no todo el mundo la hace. De hecho, el tema de... Nadie estaría alegando por el tema de que nadie hiciera la trampa, por este tema del fondo de la forma. Creo que efectivamente hay muchos contribuyentes que no hacen trampa, pero muchos sí lo hacen. El caso más claro es cuántos domingos uno va a un restaurante con toda la familia y es boleto, factura, algo ya, la verdad que es algo escandaloso. ¿Okay? Por lo tanto, no son todos, muy bien, pero es un número que hay que atacar. De hecho, la regla uno la hace punitiva, las cosas punitivas uno las hace para quienes no cumplen. Por lo tanto, no me parece ofensivo para los contribuyentes chilenos en general si son honestos. Yo pago mi impuesto y creo que mucha gente lo paga de la forma correcta. Por lo tanto, no veo problema en eso. Esto es para evitar la gente que trata de buscar. Yo no estoy de acuerdo aquí en el tema de decir que es algo inventado por los economistas, porque todos sabemos, tanto economistas como abogados, sabemos que las reglas, cuando uno pone una ley, las leyes son siempre incompletas. Todos los que aquí hemos estudiado algo de economía sabemos que el tema principal es que los contratos, por desgracia, no existe el contrato completo que ve cada uno de los posibles
situaciones. Es imposible, y si existiera serían libros de miles de páginas el contrato, lo cual sería un absurdo. Lo que estamos viendo aquí es una forma eficaz de evitarse tanta reglamentación, sino decir, ¿sabes qué? Lo que estamos buscando es el fondo de la norma, este es el fondo del subsidio que queremos dar, este es el fondo de la exención tributaria que queremos dar. Para esto la estamos dando como sociedad. No, como Estado. Tú estás buscando, estás recreando una posibilidad de que el Estado, ¿no es cierto?, abuse de sus ciudadanos. El Congreso Nacional que nos representa a todos hace una ley con ciertos fines. ¿Sí? Es el fin de la ley hacer cumplir ese fin. Exactamente, y eso se llama cuidar que no haya evasión. Eso es crear que no se hagan subterfugios para evitar la tributación que los ciudadanos quieren que haya. Por eso se hizo la ley, por eso se busca el fondo. Los ciudadanos libres eligen a sus representantes, los cuales hacen ley que por desgracia no pueden ser contratos completos y tienen cabida la interpretación. Eso lo tratamos de hacer en forma más eficaz. Una alternativa sería, y esto es un tema que tú conoces muy bien, por ejemplo, en el caso de las AFPs, cuando uno dice a las AFP las quiero regular en dónde pueden invertir. Si yo tengo que seguir siempre al fondo, si siempre tengo que hacer una regulación que vaya al detalle, y tú bien sabes lo problemático que es tener ese tipo de regulaciones donde usted puede invertir en sociedad A 5%, en sociedad B solamente 2,5%, pasa a ser una carga, una burocracia inútil, una forma de decir, sabes que el fondo es lograr tales objetivos y dar más libertad de acción. En el caso de la AFP, lo que se hizo, y que entiendo que tú estás de acuerdo, es traspasar cierta parte de la potestad de la ley a un consejo que pueda hacer más flexible la regulación de tal forma de que la ley no esté punto por punto y siendo una carga que impida el emprendimiento. Eso es algo que hemos aprendido a través del tiempo y que ha aprendido el mundo, no es algo que inventemos hoy día en Chile, sino que es algo que sirve para que la voluntad popular se haga cumplir y para que la economía pueda crecer más. Yo creo que en lo que tiene que ver con evasión, yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay que ser atacada. En la reforma anterior, que algunos no lo llamaron reforma, dijeron reformita, algunos dijeron ajuste, se hizo una especie de unificación en la tributación de los propietarios de las empresas. Vale decir, los propietarios de sociedades anónimas con los propietarios de las sociedades de personas. Y en ese aspecto se trató de eliminar los retiros en exceso, que es un punto que está asociado al registro FUT. Sin embargo, ese tema no se tocó. Sin embargo, todos estamos de acuerdo también de que el FUT se ha prestado muchas veces para eludir o evadir algunos impuestos. Por ejemplo, el tema de las pérdidas, la devolución de los pagos provisionales mensuales, el abuso de alguna reinversión. Entonces, a sabiendas que todos sabemos que existen figuras que están utilizando, ¿por qué, la consulta es para ti, José Ramón, no existe una propuesta de perfeccionar la norma tributaria, como fue la reforma del año pasado? No hay ninguna oposición a reformar las normas tributarias en el sentido, ¿no es cierto?, de establecer normas que permitan más claramente y darle más potestades, digamos, al Servicio de Impuestos Internos para ejercer su función fiscalizadora. Te lo dije desde un inicio y te lo digo, no hay nada en contra de eso. O sea, si tú me dices si hay un proyecto de ley escrito sobre ese tema, no lo hay, pero no hay ninguna situación a priori en contra de eso. Te quiero ser súper claro de nuevo. Como sociedad nos damos ciertas normas, decimos estos son los impuestos que tienen que pagarse, y si tú crees que efectivamente hay gente que está pasando consumo por reinversión, eso es evasión, no es elusión. Si tú crees que hay un señor que está usando la norma, ¿no es cierto?, que le permite reinvertir para sacar la plata y comprarse, ¿no es cierto?, un auto caro, ese señor está pagando como si estuviese reinvirtiendo y en realidad está consumiendo. La ley chilena está, ¿no es cierto?, puesta de tal forma que tú digas, mire, si usted reinvierte, entonces paga el 20%. Si usted consume, paga su tasa marginal. Por lo tanto, ese señor que se compre ese Porsche con sus reinversiones
es perfectamente perseguible sobre la base, ¿no es cierto?, de que está evadiendo, no eludiendo. Y no tengo ningún inconveniente en que ese señor sea perseguido por eso. Y que le demos la potestad al Servicio de Impuestos Internos para que persiga esa situación. Eso no se llama elusión, eso se llama evasión. José Ramón, ¿tú crees que nadie pasa inversión, cosas que son gastos? Yo no he dicho que nadie lo pase. Estoy diciendo que quienes lo hagan tienen que ser Siendo fiscalizados. legal, haciendo... Porque No, pues no es hay legal. una serie de cosas. A ver, No es legal. en el caso de los automóviles se ha cambiado la norma, pero en un comienzo tú podías pasar legalmente tu casa en la playa. Después se cambió la normativa. Perfecto. Si se cambió, me parece perfecto. pero Es que eso claro, es lo que tenemos que hacer. pero pues. que lo que pasa Eso es lo que tenemos tú que hacer estás para haciendo es que defendernos. Vamos a estar cambiando es que ley por ley y pero va a es que seguir eso es eludiéndose, pero es que el riesgo, Pero pero es que yo mira, creo- Alejandro, yo pregunto el riesgo, ya lo dijiste, perfecto. Lorenzo. No, el riesgo de darle el poder absoluto a quien te gobierna es súper grande y tú estás cruzando la línea y volviendo 300 años para atrás. Te lo digo en Todos serio. los alemanes, los europeos, No, pero mi perdón. consulta Bueno, iba entonces- dirigida a un tema específico. Yo no sé. La reforma propone... Sí, nosotros no hartos somos ninguno de los dos Alemán. expertos tributarios, no, mi señora es alemán, expertos tributarios de detalle, hasta Por donde yo razón sepa. está contigo. ¿Ah? No. sé si No, tú no, lo eres. de Entonces, detalle. si nos haces preguntas muy específicas de norma tributaria, no te vamos a poder contestar, digamos. ¿Ah? Así Acá- que... Profesor, Acá le hay una propongo pregunta del público. preguntar si en el público hay alguna pregunta porque también hay interesado. Acá hay una persona que está esperando hace rato. A ver. Mire, una consulta mía, señor Mico. Yo, mira, los casos que veo yo, he visto de pyme, más de 15 o 20 años. Y en el sentido que yo he visto que el fiscalizador, el concepto que tiene, lo que he visto yo por los pymes, como que siempre el contribuyente, yo lo veo un contribuyente, no un delincuente, como que está en sentido de evadiendo siempre, evasión. Y mi pregunta es referente al FUT. Porque actualmente hay unos códigos 232, 318 que salen en el formulario 22 que tienen que cuadrar con el FUT, Fondo de Utilidad Tributaria. Si usted como componente si saliera la señora Bachelet, ¿cambiarían en ese sentido también para el PYME? O sea, por ejemplo, un señor que vende 1 millón, 2 millones, que vende 20 o a veces vende 5 millones al año, para que ese señor que a veces le cuesta para pagar el IVA, le suban el porcentaje de utilidad. ¿Qué opinión le merecen eso? O sea, yo y a los pymes, no a los grandes empresarios, mi pregunta en ese sentido. ¿Qué orientación tiene desde el punto de vista? Porque yo veo que el pyme, o sea, si le hacen una reforma de cambiarle el FUT y pagar una utilidad, lo van a abogar más. Por eso esa es mi inquietud, usted como que representante y desde el punto de vista, esa sería mi consulta. A ver, hay más preguntas, ¿no? Dos cosas. Creo que aquí se ha manoseado mucho el tema de que esta reforma es un proceso para la pyme o no. Voy a contar una anécdota para decir que se ha mal utilizado eso. Otra vez me tocó ir en el comando, para explicar un poco el plan económico, te piden audiencia, gente, no sé, de fondos de inversión, no sé, de una serie, y te van, y te empiezan a hablar y te dicen, oye, y después de un rato uno le explica, y dicen, y esto le va a pegar a las pymes. Y yo digo, ¿cuántas veces le ha prestado a una pyme? Fondo de inversión extranjero se ha mal utilizado. Y creo que se ha mal utilizado, que bueno me hagas la pregunta, porque ese que tú me dices, 5 millones al año, paga cero, debiese pagar cero impuestos. Paga ¿Por qué? 20% sobre la utilidad. Perdón. Muy bien. Debería pagar 0% de impuestos al final del día como el global complementario. Y aquí quiero ser claro, todos sabemos que en Chile las empresas no pagan impuestos, hacen un prepago de impuestos. La persona natural la que paga el impuesto. Ese pyme que gana 5 millones al año va a pagar 0 pesos de impuestos. Tú tienes un punto, sí, cuando dices la liquidez, mencionas el tema de la liquidez, porque ese pyme que tú me dices no va a pagar 0. De hecho, algo más, un pyme que gane hasta como del orden de 7 a 8 millones de pesos al mes, va a terminar pagando lo mismo que lo que paga ahora. ¿Ok? Y ya estar hablando de alguien de 8 millones al mes,
es un poco insolente decir que es alguien que es pobre y que necesita ayuda en un país donde el ingreso de un hogar dista mucho de eso. Por lo tanto, veamos de nuevo tu caso, que sí realmente puede ser un pyme que gana, no sé, 20 millones, tenga ingresos de utilidades de 20 millones al año, 30 millones al año. Esa persona con el nuevo cambio va a pagar exactamente lo mismo de impuestos de lo que paga hoy día, exactamente lo mismo. Lo único que puede haber alguna diferencia, que aquí estoy de acuerdo con lo que estaba planteando José Ramón, es que va a haber un tema de, si le subo del 20 al 25, primera categoría, también va a seguir pagando lo mismo esa persona que tú me estás diciendo, va a pagar exactamente lo mismo, pero va a haber un pago, un prepago al fisco, que es el PPM, que efectivamente le puede quitar liquidez en el corto plazo durante el año. Eso es un tema que efectivamente hay que abordar, pero eso es un tema más de liquidez. Uno puede hacer una serie de reformas, por ejemplo, que el PPM que uno pague sea en función no solamente de tu impuesto de primera categoría, sino que de tu final global complementario. Hay una serie de formas de hacerlo que no va contra el fondo de la reforma, que sí hay que abordar, como tú bien lo planteas, por el tema de la liquidez. Pero quiero asegurarles que esa persona que tú me estás planteando va a pagar exactamente la misma cantidad de impuestos con la reforma tributaria del presidente Bachelet que en la situación actual. Por lo tanto, hablar aquí de la pyme me parece un poco grosero, porque si en Chile estamos hablando que alguien que gana bajo 9 millones, el tema de sacarle el FUT le va a pegar, es mentira. Por lo tanto, si usted me está hablando alguien que gana, estamos hablando de gente que le va a pegar a gente que gana más de 9 millones al mes, sí, le tiene que pegar. Porque ese es el pacto social que requiere este país. Que gente que gane más de 9 millones pague más impuestos. Eso es lo que hay que decir. Si eso es así, si tu pyme son 9 millones al mes, y eso sí, va a pagar más impuestos. Pero eso no es hablar de la pyme, no es hablar del personaje que usted me está hablando, que efectivamente sí estoy dispuesto, que creo que tiene que haber política, no pegarles a ellos. Pero alguien que gana 9 millones al mes, perdóname, que no sé cuántos hay en esta sala, que estamos en la élite de este país, me parece que es un poco grosero. No sé ¿Hay si otra hay pregunta? Allá. Buenas tardes. Quizás para ambos. No cabe duda que la indignación social en los distintos ámbitos tiene que ser atendida. Y quizá, tal como ustedes lo han manifestado, haya que traspasar recursos hacia el fisco a través de impuestos por estas reformas que se están proponiendo. Aquí se han discutido varios detalles que seguramente algunos entenderán y otros no tanto. Yo creo que una primera referencia es a ustedes que tienen acceso a influir ahí en aquellos que van a impulsar estas normas, que se asesoren realmente bien, porque todo esto que estamos comentando hoy día, verdaderos forados en la legislación, alguien los tuvo que hacer. Entonces sería interesante que a veces escuchen también a gente que está dedicada a estos temas. Pero la pregunta más de fondo va a lo siguiente. Ok, se van a hacer algunos cambios, por un lado o por otro, y vamos a traspasar del sector privado al sector fiscal una cantidad de recursos. A mí lo que realmente me preocupa es cómo se garantiza que eso finalmente se va a utilizar de buena forma. Hoy día la gran crítica es a la calidad de la educación. Estamos contando con más recursos en el horizonte del corto, mediano y largo plazo, pero ¿quién garantiza que eso realmente se va a traducir entonces en mayor bienestar y vamos a realmente a contrarrestar esta tremenda indignación, no solo por el lado del eje de educación, sino también de salud? Ustedes mismos han explicado que ya se han invertido cantidad de millones y la cosa no ha mejorado. Entonces, y los talentos, la verdad es que no vemos que sean retenidos en el sector fiscal. Las rentas que ahí se pagan, la verdad que están muy por debajo de lo que pueden obtener afuera. Y hemos visto que gente valiosa finalmente no se logra retener.
¿cómo entonces se va a administrar todo ese recurso en beneficio de la población el día de mañana? Gracias. ¿Yo? Como quiera. A ver, lo tuyo obviamente es un punto súper válido. Yo quiero decir que con todas las discrepancias que podemos tener con Alejandro, probablemente cuando se trata, ¿no es cierto?, de lo que nos gustaría que pasara en Chile, coincidimos 100%. Nos gustaría ver menos pobreza, nos gustaría ver, ¿no es cierto?, mejores calidades de políticas públicas, mejor calidad de educación. O sea, cuando se trata de hacia dónde nos gustaría que avance Chile y qué cosas nos gustaría que pasaran en Chile, menor desigualdad, coincidimos 100%. Y donde por lo tanto empezamos a diferir son en cuáles son las políticas específicas para lograr esos objetivos, no en los objetivos, sino que en cómo los logramos. Y por lo tanto en las propuestas específicas está donde la ciudadanía y ustedes tienen que juzgar, ¿no es cierto?, cuáles son mejores propuestas para lograr esos objetivos y no en los objetivos en sí. Porque es obvio, ¿no es cierto?, que Alejandro y yo vamos a querer, como usted lo dice, mejor calidad de educación. Es probablemente, y ambos lo dijimos, obvio que se necesitan más recursos para que nosotros podamos proveer esa mayor calidad. Ahora, ¿cómo utilizamos esos recursos? ¿Cuáles son las propuestas específicas? Ahí sí diferimos. Y la ciudadanía tiene que juzgar. Y por ejemplo, darles un par de ejemplos nomás. En el tema de educación, dado que Alejandro se detuvo harto tiempo en eso. Yo, ¿no es cierto?, y la gente mayoritariamente dentro de la candidatura diferimos respecto del tema del 100% de gratuidad. Creemos que es una mala forma de utilizar los recursos públicos el sacarle plata al sector privado para devolvérsela a los ricos, cuando ellos pueden pagar efectivamente las universidades. Creemos que en ese sentido, ¿no es cierto?, que la gente que puede pague su educación superior es muy razonable, y que la gente que está en los sectores medios le podamos dar crédito para que la pague después con justamente los aumentos de capital humano. Sabemos que la educación terciaria aumenta fuertemente los ingresos de esas personas que las reciben y por lo tanto que esas personas contribuyan después al esfuerzo que hizo esta generación por prestarle la plata para que pudiera pagar su universidad o su educación terciaria, ¿no es cierto?, devolviendo parte de lo que recibió con el capital humano que obtuvo, nos parece también razonable. Entonces, plantear que esto tiene que ser universal y gratuito, como lo ha planteado la candidatura de Michelle Bachelet, nos parece una mala utilización de esos dineros, a pesar de que el objetivo sigue siendo el mismo. Ambos tenemos objetivos de mejorar la calidad de la educación. Las formas de llegar a eso y las formas de utilizar los recursos son distintas. Hemos probado, siguiendo con el mismo punto, y vamos a darle el paso a Alejandro, no solamente lo hemos probado en Chile, que la educación gratuita y universal, ¿no es cierto?, es una quimera. Lo tenemos hoy día presente en varios países latinoamericanos y quizás el ejemplo más cercano es Argentina, donde efectivamente la educación es universal de acceso, ¿no es cierto?, y gratuita. Y lo que ocurre es que de una admisión de 2.000 personas, ¿no es cierto?, pueden salir 40 personas al cabo del final de esa carrera, y esas otras personas fueron pagadas en su universidad y terminan, ¿no es cierto?, desertando porque finalmente no era lo que ellos estaban buscando y se perdieron esos recursos del Estado y se pierden masivamente esos recursos y se despilfarran masivamente los recursos cuando nosotros hacemos las cosas universales y gratuitas. Lo sabemos y lo hemos visto a través de nuestra historia y de la historia de nuestros vecinos y muchos otros países. Entonces, hay en los instrumentos y en las formas donde la gente que finalmente tiene que decidir ir a votar, donde tiene que buscar las diferencias y no en los objetivos. Muchas veces se plantea que aquí hay un sector que quiere un país más igualitario, un país con mejor calidad de educación, un país con más educación, un país con menos pobreza, y otro sector que no, que lo que quiere simplemente es enriquecerse. Esa parodia no es cierta. Aquí la verdad es que tenemos coincidencia de objetivos y tenemos muchas diferencias en la forma. Quiero partir diciendo eso. Creo que el tema de nadie es bueno o es malo acá. Hay ideas distintas. Hay gente más buena que otra, pero bueno. No, pero es un tema que igual es importante. Estamos a punto de recordar una fecha bien trágica donde nos olvidamos de que todos teníamos algo de bondad y todos teníamos algo de verdad. Creo que partir diciendo eso igual, que bueno lo diga. Aquí hay ideas que son distintas, visiones distintas, pero no voy a poner en duda que Matei o José Ramón esté buscando el bien común. No soy quien para juzgarlo en eso. Creo que
en estas fechas es bueno recordarlo y tenerlo siempre claro. A ver, volviendo a tu pregunta, el tema, tú das en el clavo. Yo creo que hoy día estuve en la mañana en una cosa, un tema donde estaba el presidente del Partido Socialista y él decía una cosa, decía, el año 70 tuvimos una oportunidad, decía, después dijo, la perdimos con errores míos, de él y del partido y de otras personas. Decía, esta es otra oportunidad, no hay que farreársela. Palabras del presidente del Partido Socialista. Y creo que va en la punta en lo que tú dices al final del día. El tema es pedir 3% al país, que sea el grupo más rico, es pedir mucho. Y eso requiere que se gaste bien. Y en ese punto hay que hacer una modernización del Estado, por lo menos. Pero también creo que aquí el tema principal, sí diría yo, hay que hacer más transparencia en la política. El tema del lobby es algo que nos está pegando muy fuerte. El tema del lobby en la política, que grupos de interés terminen modificando las leyes a su favor, es algo que tenemos que evitar. El tema de que la política esté al final manipulada de alguna forma por los intereses económicos es pésimo. Hay que ir en temas de profundización de la transparencia en la política, del financiamiento de la política, del lobby en la política, son fundamentales, porque si no podemos caer que estos recursos caigan en agua, en tierra no fértil. Creo que es importante la transparencia. Ahora, en temas de educación más concreta, creo que es fundamental ir avanzando en que más recursos que se entreguen tanto al sector público como a los colegios municipales, como al sector privado, en los particulares subvencionados, tienen que venir de la mano de mayor fiscalización. Lo mismo para el caso de las universidades. Algo se ha avanzado en eso, el tema de la superintendencia de educación, que se está implementando ahora, que venía de una ley de hace un tiempo atrás, que no hemos demorado en implementar. El tema de la Agencia de Calidad de la Educación es importante, el tema de que si se pone más plata en educación superior, sea a universidades realmente que den lo que se pide que den las universidades, ahí es más fiscalización. El tema de la acreditación claramente falló, eso hay que perfeccionarlo, y todo este aumento de los ingresos a este sector tiene que ir de la mano de una mayor fiscalización de los actores, y aquí estoy hablando de los actores tanto públicos como privados. Buena parte de todo este aumento del gasto en educación, al final del día en Chile, en educación superior, va a ir a parar al sector privado. Las universidades privadas son las que dan la mayor cantidad de matrícula. Hay que fiscalizarla, que se haga un buen gasto en ese punto. Ahora, un tema que se decía, el tema de la educación media. Yo quiero ser sinceramente, la educación media en Chile no es muy buena, pero ha mejorado mucho en el último tiempo. Si ustedes ven los datos de PISA, que es la rendición de cuentas de la encuesta a nivel mundial que se hace por los países, por la OECD, Chile ha sido el país que más ha crecido en los puntajes de todos los países que están en la OECD, más los invitados, que son del orden ya de 60 más o menos, el que más ha crecido en la calidad, en las puntuaciones, en la calidad de la educación en las últimas dos mediciones, que son casi 10 años, 15 años. Lo que sí estamos llegando a un plató donde claramente tenemos problemas ahí. Y un tema es la segregación. Hoy día uno de los temas muy importantes que tiene el sistema chileno de educación media es el tema de la segregación. Tenemos problemas de calidad no uniforme, pero el tema de la segregación en Chile es bestial. Que las escuelas están más segregadas inclusive que los barrios donde vivimos, que ya son bastante segregados. Por lo tanto, el tema de que hay que mejorar la segregación, hay que evitar la segregación en los colegios, es un tema fundamental, que si metemos dinero hoy día más en educación media y básica, donde es lo fundamental partir poniendo dinero, hay que hacerse cargo de estos temas de segregación, que son temas que en un comienzo nadie se planteó. No nos planteamos mucho de estas cosas, culpa nuestra. No es que yo haya estado en el ministerio
de educación del momento, pero me siento parte de los gobiernos anteriores también, de la Concertación y de la presidenta Bachelet anteriormente. No lo miramos. Y es un tema que hoy día nos explota en la cara, los temas de la segregación en los colegios, en los barrios. Son temas bestiales que como sociedad tenemos que hacernos cargo. Y eso creo que es un tema que también dice relación con el buen uso de los recursos. Por la hora y en virtud del tiempo, profesor, vamos a dejar hasta aquí estas exposiciones. No nos los vamos a echar, al contrario, les vamos a agradecer su participación. Alejandro Mico, José Ramón Valente y al profesor Luis González en este sexto Coffee and Upgrade del año 2013. Muchas gracias por haber venido, por haber expuesto sus posiciones y a ustedes también por haber participado. Les quiero invitar para el próximo Coffee and Upgrade, que es de proyecciones económicas y es con el último que terminamos del año, el día 17 de octubre.